Bueno, perfecto. Pues nuevamente muchas gracias a todos por estar acá. Como dice Ana María, por seguirnos, por acompañarnos, por dedicar este tiempo para ustedes y para que todos aprendamos juntos. Eh, Siempre buscamos gente que estamos seguros que tiene muchas cosas para decirnos y para enseñarnos y definitivamente Chema no es la excepción. Chema Chema Lázaro es maestro en educación primaria, tiene un máster en neurodidáctica de la eh, Universidad Del Rey Juan Rey. Carlos. Rey Juan Fue, Carlos. sí, Universidad Rey Juan Carlos y fue ganador del Premio Nacional de Educación en el 2013. Es profesor en el máster de Neuropsicología y Educación en la UNIR, que creo que es una universidad de Internet, ¿verdad? Eso es. Sí. Tiene un máster de Neurodidáctica también de la Universidad del Rey Juan Carlos y en el máster del profesorado Universidad Rey Juan Carlos. También imparte clases de dificultades sobre dificultades de aprendizaje en la Universidad de Barcelona y, y experto en neurociencia y educación en el aula organizado por Appfrato y la Universidad de Florida Universitaria. Es además cofundador de Newco Educación, empresa del sector de la educación que apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de la educación neurodidáctica. A través de estos descubrimientos ha diseñado un nuevo escenario de aprendizaje donde potencia toda la neurofuncionalidad del cerebro. Chema es creador también del blog Pizarras Abiertas. Es un emprendedor curioso y entusiasta de profesión, enamorado de la gente con pasión. Ahí compartimos varias cosas. Deportista de vocación, aprendiz constante y soñador incansable. Excelente. Entonces, pues va a ser un gusto y un placer disfrutar de tenerte aquí, Chema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nada, un placer para mí, Gilberto. Muchas gracias por la invitación. Haciendo este parón en mitad de los últimos días de vacaciones ya que me quedan, así que nada, un gusto poder compartir y además en un rato así distendido, poder hablar un poco sobre los beneficios del juego que tienen, etcétera. Entonces yo había pensado estructurar el webinar como en dos partes muy marcadas, ¿vale? Una parte inicial donde yo haga una breve exposición sobre, bueno, igual no me sale luego tan breve, pero bueno, sobre el concepto de qué es esto del juego, beneficios que podemos encontrar desde una aproximación primero de qué planteamientos tenemos que hacernos antes de empezar a hacer una gamificación o qué entenderíamos por la gamificación, cómo se estructuraría y a partir de ahí vamos a jugar a los diferentes componentes que tienen las gamificaciones y yo os voy a dejar la presentación luego para que os la podáis quedar y además la gamificación, o sea, la presentación está a su vez gamificada, ¿vale? ¿Para qué? Para que podáis luego en vuestro tiempo poder jugar con la propia presentación. Vienen retos, vienen algunas actividades para cada uno de los pasos. Es decir, que con las pinceladas que yo os pueda dar podáis luego diseñar vuestra gamificación y en la segunda parte podamos entablar más una parte de diálogo sobre cuestiones en torno al juego, al aprendizaje, etcétera. Ya sabéis que todo el tema de juego, gamificación es un espectro súper amplio que daría para mucho más de lo que vamos a trabajar este webinar. Entonces, que sepáis que es solo una píldora concreta de algo muy, muy grande en el que a mí me gustaría trasladaros no solo la importancia del juego, sino mucho más de la actitud lúdica, ¿no? Es decir, ¿qué conlleva tener una actitud lúdica dentro del aula? ¿Qué conlleva plantearnos que equivocarnos o fallar, errar? Forma parte de un proceso de aprendizaje y eso es lo que nos brinda esta parte lúdica, mucho más que lo que sería el maquillaje de lo que sería una gamificación con todas sus narrativas, sus estéticas, sino que lo primero y ante todo que un maestro, una maestra debe desarrollar es la actitud lúdica, entender que jugar es un proceso natural al aprendizaje. Ya sabéis que el mamífero
aprendemos y nos desarrollamos a través del juego, desde que somos pequeños cachorros hasta que luego nos vamos haciendo cada vez más mayores. Incluso a mí Gilberto me ha presentado que me gusta mucho el deporte. Bueno, el deporte en realidad no deja de ser una forma en la que yo juego, pero ahora siendo mayor, ¿no? Juego a montar en mi bicicleta, juego a hacer una ruta con mis amigos y montármelo a modo de una aventura, pero no deja de ser un juego, ¿vale? Y esta es un poco la idea que tenemos. ¿Os parece bien el menú o necesitáis que cambiemos algo? Veo cámaras ahí que asientan, Maripaz me hace ahí con el dedo. Guay, perfecto. Pues venga, comparto presentación y le damos caña, ¿vale? El título que he elegido es algo así como ay, que no me funciona el botón. Digo, el juego es algo muy serio, ¿vale? Porque parece que siempre la gente suele asociar al juego como libertinaje, como algo que no es riguroso, como algo que no es... riguroso creo que es la palabra que sería a lo mejor más correcta, ¿no? Y yo creo que el juego es algo totalmente riguroso, ¿no? De hecho, cuando utilizamos esta versión del juego dentro del aula, lo que nos convertimos básicamente es en unos auténticos artesanos de lo que sería la práctica educativa. De hecho, yo creo que hacer una gamificación buena, fundamentada, es tremendamente compleja, ¿vale? Así que para ello vamos a plantearnos si jugamos o no jugamos, ¿vale? Vamos a ver las partes de que tendría el diseño de una gamificación. Entonces, para ver las partes del diseño de una gamificación, lo que vamos a hacer es ver con qué ingredientes contamos, ¿vale? Lo que serían los ingredientes para hacer una buena gamificación. Entonces, para ello vamos a ver una herramienta que hemos sacado de las metodologías ágiles, que se llama el mapa de empatía, que ahora os explicaré en qué consiste, qué finalidad tiene. A partir de ahí viajaremos a los 16 deseos básicos de Stephen Rice. Es un psicólogo americano que nos ha dado muchas pistas a los que nos gusta el juego. Luego los fundamentos de John Randolph. Conoceremos los tipos de jugador con este modelo de Richard Bandler, ¿vale? Para conocer los tipos de jugador, y a partir de ahí vamos a profundizar en un modelo de motivación concreta, especialmente el modelo de Deci y Ryan. Digamos que todo esto serían los requisitos previos antes de empezarnos a diseñar y hacer una gamificación, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a necesitar. Una vez que tenemos eso, vamos a ver cómo la vamos a elaborar, ¿de acuerdo? Y para la elaboración de esta gamificación tenemos 5 pasos. El primer paso es reflexionar sobre el contenido a desarrollar y los criterios a evaluar. Ya sabemos que si no hacemos una buena concreción curricular, estaremos haciendo recorta, pinta, colorea o juego o algo muy divertido, pero poco riguroso, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero vamos a generar una reflexión. Para eso os traigo un canvas que voy a compartir con vosotros y con vosotras para que tengáis. Después vamos a ver la importancia de contar buenas historias. ¿Por qué las historias son importantes en educación? Para ello nos vamos a basar en un modelo de contar historias, que es el viaje del héroe, de Campbell, de Joseph Campbell. Después veremos el tercer paso, la importancia que tiene el generar relaciones entre los participantes. A partir de ahí vamos a ver que todo juego necesita unas normas. Y por último, que ya es lo que le llegará al alumnado y lo que el alumnado estará tocando en las aulas, será los elementos propios que tiene el juego, ¿vale? ¿Qué elementos, qué partes tienen los juegos? Esto es lo que vamos a contar en la presentación. Y básicamente con esto nos saldrán entre unas 28 o 30 relaciones, que vienen a ser más o menos los comensales que solemos tener en las diferentes aulas. He puesto 28 o 30, en algunos salones yo sé que hay 40, en otras aulas a lo mejor un poco más afortunadas tenemos 20, pero más o menos nos movemos en esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a profundizar primero en los ingredientes. ¿De acuerdo? ¿Qué ingredientes necesitamos para gamificar? Lo primero es conocer a nuestro grupo, ¿de acuerdo? ¿Qué intereses les mueven? ¿Cuáles son sus gustos, sus aficiones? ¿Qué expresan? ¿Cómo les gusta aprender? Siempre, cuando hablamos de toda esta corriente de metodologías ágiles, que muchas de ellas son teorías socioconstructivistas, ¿verdad?, hablan y dicen los autores la importancia de partir de los intereses del alumnado y del contexto donde se desarrolla el alumnado. ¿Para qué? Para hacer estos aprendizajes más significativos, más relevantes. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita recoger esta información. Podemos hacerlo a través de un cuestionario, de diferentes maneras. Nosotros nos gusta mucho trabajar a través de esta herramienta que se llama el mapa de empatía, que básicamente es meternos
en la cabeza de uno de nuestros alumnos y analizar qué ve, qué piensa, qué habla, qué escucha y qué siente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empatizar con nuestros alumnos. Por un lado, vamos a meternos en su cabeza, qué es lo que realmente les interesa, sus inquietudes, sus aspiraciones, si ha habido algún tema relevante últimamente en el aula que puede ser sujeto de ser gamificado, algo que ¿qué ha ocurrido? Pues, por ejemplo, esto puede ocurrir mucho, ¿no? Están todos los chavales que han visto Stranger Things y están hablando mucho sobre la serie, les interesa mucho esto de que haya como un mundo paralelo, algo alrededor de ello. Pues esto podría ser objeto de ser reflejado en este mapa de empatía, qué es lo que les gusta. A partir de ahí, ¿qué es lo que ven? Aquí vamos a reflejar mucho más los hechos, ¿vale? Va a ser cosas como muy evidentes, como es la clase, cómo es el entorno del colegio, qué extraescolares tienen, qué tipo de actividades hacen, cómo son sus compañeros, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué manifiestan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo lo verbalizan? ¿Qué es lo que escuchan de la clase, de las familias, del resto del aula, del resto de profesores? ¿Vale? Y con todo esto vamos a tener una herramienta que nos va a permitir conocer de primera mano los intereses de nuestros alumnos. Este mapa de empatía se puede hacer por usuario, alumno a alumno, quizás sea un poco tedioso con 28-30, pero podemos hacer a grandes rasgos nuestro alumnado de quinto de primaria, de cuarto de secundaria, de bachillerato, de universidad. Podemos hacer este mapa de empatía a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir hacer una foto fija del punto de partida, conocer muchísimo mejor el entorno y adecuar muchísimo mejor esta experiencia que vamos a ir diseñando, ¿de acuerdo? A partir de ahí, tenemos hecho nuestro mapa de empatía, vamos a conocer la segunda herramienta, que es conocer cuáles son los 16 deseos básicos que marca este psicólogo, que es Stephen Reis. Stephen Reis es un profesor de psicología y de psiquiatría de la Universidad de Ohio, que estuvo un tiempo ingresado en un hospital. Y en ese tiempo que él estuvo ingresado en el hospital, empezó a hacer un análisis a través de la observación directa sobre cuáles eran las motivaciones, los deseos básicos que tenían la mayor parte de las personas, ¿no? Entonces él empezó a plantearse preguntas como ¿qué cosas hacen felices a una persona? ¿Qué cosas me hacen feliz a mí mismo? ¿Qué cosas me pueden impulsar a mí o a otros a hacer cosas? ¿Qué cosas consiguen que la gente se active? ¿Vale? Fueron algunas de las grandes preguntas que se formuló. Y a partir de aquí él genera 16 deseos básicos, que serían todos estos que aparecen aquí. El poder, la curiosidad, la independencia, la aceptación, el orden, el ahorro, honor, familia, estatus, actividad física. Es decir, yo creo que de todos estos, si quitamos el comer, que sería una necesidad básica, básicamente muchos de ellos van a aparecer en el aula. ¿Qué os voy a pedir yo a vosotros y a vosotras que hagáis cuando empecéis a diseñar vuestra gamificación? De alguna manera que toméis en cuenta de aquí 3, 4, 5 deseos básicos que en función de ese mapa de empatía pueden mover mucho más a vuestro alumnado. ¿Por qué va a ser esto importante? Realizar esta parte de este mapa de empatía, porque de aquí, si conocemos estos deseos básicos que mueven a nuestra aula, a nuestro grupo base, vamos a poder elegir después mucho mejor las dinámicas y las mecánicas del juego, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sabemos que es una emoción súper potente que genera un pensamiento inicial y que además evoca después a operaciones mentales de orden superior, desarrolla el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, como por ejemplo es la curiosidad. Pues, por ejemplo, yo quiero que mi gamificación tenga altas dosis de curiosidad, ¿de acuerdo? Además, quiero trabajar mucho el contacto social. Bueno, ¿por qué? Pues porque me gustan mucho los grupos cohesionados en mi aula, creo que puede ser una necesidad muy importante cohesionar este grupo, que trabaja en esa interdependencia positiva entre ellos, y quiero trabajar ese contacto social, ¿vale? Además, por ejemplo, quiero hacer una gamificación que promueva el idealismo, ¿no? Pues yo qué sé, nos gusta mucho Harry Potter, ¿no? Todos estos ideales que tiene la casa de Gryffindor, ¿no? Estos valores puros y esenciales como máximos, pues voy a trabajar la parte del idealismo. Me gustaría también, de alguna manera, fomentar el poder
por ejemplo, y el orden, ¿no? Entonces, quiero que haya una evolución de lo que van a hacer, porque son gente que les gustan los proyectos empoderados, ¿no? Con lo cual tengo que pensar que esta gamificación tiene que tener un producto que tenga un cierto impacto en el medio en el que el alumnado se está desarrollando para empoderarlos. Pues, por ejemplo, mi gamificación va a ir enfocada a mejorar la vida del barrio, de los ancianos que están en la asociación de vecinos, porque a lo mejor ahora es relevante con toda la temática del COVID y cómo ha afectado a las personas mayores, ¿no? Pues me voy a plantear esta gamificación con estos símbolos. Entonces yo marco estos deseos básicos y me quedaría como parte de esta matriz inicial a través del mapa de empatía y de estos deseos básicos, ¿vale? Ya tenemos algunos que son más relevantes quizás que otros, pero elegiría 3 o 4, ¿de acuerdo? A partir de aquí voy a conocer los fundamentals, los 42 fundamentos que John Radolf nos indica que son como disparadores motivacionales a nivel humano para vincularse al juego, ¿no? Básicamente Radolf dice, oye, ¿qué 42 cosas a la gente le mueven y le flipan para jugar? Y además le van a motivar un montón, ¿vale? Pues digo, venga, pues a ver qué puede hacer divertido que ocurra en mi aula. Tengo 42, pues de aquí tengo que elegir también algunos de ellos, ¿vale? Entonces están creados por categorías. Pues, por ejemplo, nos gusta identificar patrones, coleccionar los tesoros, completar cosas, ser reconocido, crear orden dentro del caos, la personalización de los mundos, competir, el misterio, ser un héroe, un villano, un sabio, un rebelde, un dictador, la fantasía. Nos gusta fortalecer las relaciones, nos gusta lo bizarro, yo qué sé, nos gusta reírnos, hacer tonterías. De aquí elegiría 8, 10 de ellos, ¿de acuerdo? Y aquí viene parte en la que tengo que empezar ya a hilvanar. Ya viene la parte de la artesanía del diseñador, que es lo que hace el profe. El profe aquí está diseñando constantemente. Tiene un mapa de empatía que le dice cuál es esta foto fija de estos alumnados y a partir de ahí él saca una cantidad de deseos que nos marca Steven Rice. Y a partir de aquí tenemos unos fundamentals y esos deseos tienen que concordar de alguna manera con los fundamentals. Es decir, si yo quiero fomentar la curiosidad, la sorpresa, ¿qué fundamentals de aquí me van a permitir generar curiosidad? Pues, por ejemplo, me va a permitir encontrar tesoros, me va a permitir contar historias, me va a permitir predecir futuro, me va a permitir... a ver, ¿qué más? Conectar con el pasado, porque voy a utilizar viajes en el tiempo, en el que vamos a viajar al pasado para poder cambiar acontecimientos históricos que van a ocurrir en el presente, ¿no? O qué hubiera ocurrido si Pitágoras no hubiera identificado su teorema. ¿Cómo sería el mundo sin el teorema de Pitágoras? Por ejemplo, eso podrían ser los elementos. Y una vez que los tengo que terminar de rellenar esta caja de ideas inicial con esta caja de empatías. Entonces, tenemos aquí nuestro curso con nuestros intereses, cuánto va a durar aproximadamente mi gamificación, con mis 16 placeres, mis fundamentals, y a partir de aquí termino de empatizar con mis alumnos. Ya tengo hecho todo y recojo entonces qué tipos de historias les gustan. Fantasías, les gustan reales, ¿no? Vinculadas con el deporte, les gusta vinculadas con las cosas de la justicia, que sean justas, ¿no? Campañas de ONGs, yo qué sé. ¿A qué personajes admiran ellos? Pues yo qué sé, si son youtubers, si son personajes vinculados con series de Netflix, si les gustan escritores por el tipo de literatura que hacen muy comprometida con el mundo, yo qué sé, ¿vale? Donde les gusta ir y cuáles son sus sueños, la parte a lo mejor un poco más utópica. Y con todo esto tendría mi primera parte de la gamificación hecha, que es la que vamos a llamar la empatía, el conocer a mis usuarios, ¿de acuerdo? Y aquí igual yo me tiro un poco piedras sobre mi tejado porque yo he sido autor de libros de texto para la educación infantil, pero esto, por ejemplo, el libro de texto no consigue hacer esta personalización al máximo que un profesor sí puede hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo colegas que se han pasado ahora medio verano haciendo este ejercicio, haciendo esta parte de empatizar, de conocer, para arrancar el curso con una gamificación hecha a medida. Cuando yo tengo un libro de texto, no me posibilita hacer esta adaptación tan fina, tan precisa, tan cincelada,
como me puede permitir cuando yo diseño la experiencia al completo. Lo que puedo coger es un libro y luego hacer este ejercicio para personalizarlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese mapa de empatía con los placeres y los fundamentals. Y ahora viene el conocer qué tipos de jugador existen en el aula, ¿no? O en las personas. Entonces, aquí hay una teoría que hace este autor que se llama Richard Bandler y él nos dice que hay 4 grandes tipos de jugador, que en función de los intereses o de lo que les mueve o del tipo de juegos o de mecánicas, serían más para un tipo de jugador que para otro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ahora un juego, vamos a comprobar vuestra actitud lúdica, ¿vale? Entonces, yo os voy a decir juegos de mesa, ¿vale? Os voy a pronunciar juegos de mesa. Tenéis algunos las cámaras abiertas, con lo cual os tenéis que implicar en el tema. Y si el juego de mesa que yo digo a ti te gusta, te atrae, te seduce, te vas a levantar y te vas a sentar. ¿Sí? Simplemente me levanto y me siento. ¿Vale? Pues por ejemplo, ¿a quién le gusta el Monopoly? Juego Monopoly, no, hay que levantarse y sentarse, ¿no? Esto de levantar la mano, no. Este juego de comprar casitas, arruinar a la gente, ¿no? Bueno, ¿a quién le gusta, por ejemplo, juegos como Jungle Speed, Time's Up, El Doble, el Tabú, ¿vale? Estos juegos en el que hay un poquito de estrategia y lo que hacemos es conversar con otros compañeros, ¿verdad? A veces tiene un poquito ahí de maldad, pero poco tiene, ¿no? ¿A quién le gusta, por ejemplo, juegos como Escape Rooms, el Cluedo, descubrir asesinatos, los que leéis novela negra ahora en verano también? Y luego, por ejemplo, aquí nos gustan juegos como el Trivial, ¿sí? Estos los listillos, los que les gusta hacerse el listillo con sus quesitos de colores, ¿vale? ¿A quién le gusta el Trivial? Se pone de pie. Bueno, pues estos juegos de mesa que yo he enumerado, más o menos cada uno de ellos son predominantes para un tipo de jugador, aunque luego tienen mecánicas que abrazan a los diferentes tipos de jugador, pero son predominantes para uno, ¿no? Pues por ejemplo, a mi mujer, ahora que no me está escuchando, le encantan todos los juegos estos de tabú, los party, que a mí me parecen aburridísimos. A mí no me gusta nada jugar a eso. A mí me gustan los descubridores de Catán, me gusta el Carcassonne, me gustan el RIS, estar ahí 7 horas jugando. Me gustan mucho los juegos de estrategia. Somos diferentes perfiles de jugador. Y yo además, en función de con qué amigos estoy jugando, me muestro más de una manera que de otra, ¿no? Entonces soy más picado con unos que con otros. Entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a analizar cómo se llaman estos tipos de jugador y por qué es importante conocer estos tipos de jugador a la hora de diseñar nuestras experiencias de aula, ¿vale? Tenemos unos tipos de jugador que están enfocados en ganar en el rango que tiene el juego y les gusta la competición de igual a igual, ¿sí? Se les retiene con las clasificaciones, las categorías, los leaderboards, todo esto a este tipo de chavales les flipa. Son estos niños que cuando tú haces esto de el apadrinamiento lector o todos estos temas de lectura, les encanta ser los que más libros han leído. Están los primeros en los rankings, los primeros que hacen la fila. Todo esto les encanta. ¿Qué acciones les ayudan a implicarse? Pues les ayuda a ganar, compararse, retar, mostrarse, ¿sí? Estos tipos de jugadores son los que les gusta el Monopoly, ¿sí? Les encanta ganar. Y si ganan a otros, pues les gusta todavía muchísimo más, ¿vale? Son muy competitivos. Y a este tipo de jugadores, Richard Bandler les puso el nombre de los killers, ¿vale? Son killers, competitivos. Son estos que dicen, el primero que termine el ejercicio puede hacer no sé cuánto. Bueno, esto lo tienes enchufado. Está ya muerta haciendo el ejercicio. Son killers, ¿vale? Luego tenemos otros que están enfocados en lograr un estatus, ¿vale? Alcanzar unos objetivos establecidos rápido o totalmente, ¿de acuerdo? ¿Cómo les retenemos? Con logros, ¿de acuerdo? Son estos que les encanta, pues por ejemplo, ¿habéis visto la película de Up? Esta que el abuelo se escapa con los globos, ¿sí? Pues digamos que el Boy Scout representaría a este tipo de niños, ¿sí? Es un triunfador, ¿vale? Les encanta crear, construir, personalizar, mostrar, tener todos los budgets, todas las insignias, todos los logros, todo lo que han hecho muy bien.
y además mostrarlo y enseñárselo a los demás, ¿vale? Pues, por ejemplo, los que os gusta mucho el Trivial, perdón, son jugadores que les suele gustar esto de triunfar, recopilar todos los quesitos, ¿verdad? Y tenerlos. Y además hay gente muy torticera que le gusta hacerlo en orden. Le gusta primero el azul, luego el amarillo, luego el marrón, luego el verde y luego ya el naranja, porque son así todavía de cuadriculados a la hora de gestionar y preparar su juego. Richard Bartlett los llamó los triunfadores. Luego tenemos otros que están enfocados en explorar. Les encanta el deseo, lo desconocido. Son estos que cuando yo era pequeño disfrutábamos viendo Indiana Jones. Éramos auténticos fans de Indiana, todo este mundo de aventuras, y ahora nos hemos conseguido enganchar sobremanera a Stranger Things, ¿no? Que nos recuerda a estas aventuras de los Goonies, de cuando éramos un poco más pequeños. Nos gustan mucho los logros complejos, desbloquear cosas, coleccionar, votar, mirar, revisar. A este tipo de jugadores Butler los llama los exploradores, son los explorers, ¿vale? Estos tipos de jugadores, no sé si sois muy jugones de maquinitas, de videojuegos, yo no soy nada de esto, pero por ejemplo Mario Bros, en la primera pantalla del juego de Mario Bros tiene una mecánica para cada tipo de jugador. Y ahora, cuando explique el último, os explico estas mecánicas, ¿vale? Y luego está el último, que sería más enfocado, Andrea, mi mujer, sería un poco así, enfocado en socializarse, en pasarlo bien, en charlar, ¿vale? ¿Cómo les retenemos? Pues los feeds de noticias, los juegos cooperativos, los chats, las listas, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con comentar, compartir, ayudar, dar ayuda. Estos jugadores se llaman los socializers, los socializadores. Y Richard Bartlett los llama a estos cuatro. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de empezar nuestro punto de partida, nuestra partida, nuestro diseño de la gamificación. ¿Por qué? Porque si todos nuestros ejercicios o todas nuestras actividades van enfocadas a solo un perfil de jugador, habrá algunos chavales por el camino que se nos van a desconectar. Si yo soy el típico profe que solo utiliza lo cognitivo-conductual, ¿vale? Refuerzo-castigo, solo voy a premiar a un tipo de jugadores. Si soy un profe, como yo digo, esto es así como muy happy flowers, muy de darse abrazos, de saludarse en la puerta de la clase, ¿no? Más emocionales, pues a lo mejor solo favorece a otro tipo de jugadores. Con lo cual, tenemos que intentar ponernos en la mente de nuestros chavales y diseñar actividades para todos y cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Lo que os decía de Mario Bros, cuando tú juegas la primera pantalla de Mario Bros, tiene una mecánica para que los killers se desarrollen, ¿no? Y entonces, nada más que aparece el juego, aparece una tortuga que tú saltas y la puedes machacar, ¿vale? Esa es una mecánica para los killers. Tiene otra mecánica para los triunfadores, ¿verdad? Que es, tú puedes ir recopilando puntitos, ¿verdad? Las anillas que vas dando y además te da puntos cuando matas la tortuga. Ya tenemos la mecánica para el triunfador, dar el punto. Tenemos una mecánica para el explorador, que sin saber cómo ni cómo, de qué manera, tú vas andando por mitad de la pantalla, de repente saltas en una nube y se abre un ladrillo, ¿sí? Y ahí aparece una seta, ¿vale? Y esa seta te permite crecer. Y ese crecimiento es de nuevo otra mecánica para el triunfador. Y luego tenemos la parte del socializer, que te puedes jugar la partida siendo Mario o también la puedes jugar con Luigi, con tu compañero, ¿vale? Para jugar dos en pareja. Ahí tenemos todas las mecánicas hechas en un inicio, ¿vale? Entonces, hasta este punto tenemos empatizar con nuestros alumnos, conocer sus deseos, conocer lo que les mueve a motivarse a jugar y conocemos los tipos de jugador. Ya tenemos todo esto desarrollado, lo tenemos enfocado, lo tenemos hecho una muy buena foto fija. Es un magnífico punto de partida. Y ahora nos queda definir cómo vamos a trabajar y cómo vamos a estructurar eso que hemos trabajado antes. Y entonces, uno de los grandes principios o de las grandes teorías con las que se lleva mejor la gamificación es con la teoría del principio de autodeterminación. Esta teoría de estos autores que se llama Deci y Ryan, ¿vale? ¿Por qué? Porque tradicionalmente la gamificación ha sido muy mal entendida en educación. Lo que hemos hecho ha sido enmascarar algo que en el aula sabemos que no funciona. Lo hemos enmascarado con rankings, con puntos, con budgets, con un montón de, perdonadme la expresión, de mierdas para que el alumnado haga cosas que no tiene ningún interés en hacer. Entonces, ni tiene sentido la tarea y la cuestión en sí, ni tiene sentido la gamificación que estamos haciendo. Y pierde todo el sentido
todo el romanticismo y todo el impacto en el aprendizaje que vamos a generar. Con lo cual tenemos que basarnos de una teoría sólida a la hora de empezar el juego, ¿de acuerdo? Y para mí no hay mejor teoría sobre la que estructurar una buena gamificación que sería la teoría de la autodeterminación. Esta teoría de la autodeterminación habla de que la motivación sería como un constante, ¿de acuerdo? Una constante que va de estar muy poco motivado a unos niveles cada vez de motivación intrínseca más altos. Y además está muy relacionado con una baja presencia de la... Aquí me voy a poner un poco pedante, así rollo neuro, ¿vale? Como que hay una parte de baja presencia de función ejecutiva, es decir, prácticamente respuestas emocionales, automatizadas, operaciones cognitivas de orden inferior, en el que aparece mucha presencia de motivación extrínseca, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando esa motivación extrínseca va migrando casi a niveles de motivación intrínseca, va habiendo mayores niveles de autodeterminación, hay mayor presencia de la función ejecutiva. Digamos que el alumno trabaja muchísimo más desde la perseverancia, desde la voluntad, desde todas estas funciones ejecutivas. Entonces tenemos que conocer cómo funciona este continuo para ver cómo diseñamos actividades para jugar con todos los niveles, ¿vale? Y es lo que os voy a explicar yo ahora. Tenemos un nivel inicial que sería la motivación, es decir, a mí no me motiva nada esto que vamos a trabajar. Tenemos otro paquete dentro de lo extrínseco que serían estos 4 niveles, que básicamente son los 4 grandes niveles que vamos a trabajar dentro del aula, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado un nivel de motivación muy bajo, ¿vale? Que sería la regulación externa. Y es lo típico, si haces esta tarea, te doy 5 puntos, ¿vale? El alumno no tiene ningún tipo de interés en hacer la tarea, tiene interés en el refuerzo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando desaparece el refuerzo, desaparece el interés por hacer la tarea. Esto, hay autores que lo llaman las recompensas fijas o las recompensas aleatorias en el juego. Pues, por ejemplo, cuando la tarea a lo mejor es muy tediosa, muy mecánica, muy aburrida, nos interesaría dar premios fijos, ¿vale? Con lo cual aquí esta motivación nos interesaría mucho. Pues como la tarea es un petardo y no hay Dios que la haga, pero hay que hacerla para poder construir conocimiento y seguir avanzando, cuando tú lo haces yo te recompenso. Sin embargo, puedo darte también recompensas aleatorias. Y es que como la tarea es abierta, requiere más de una posible respuesta, yo aquí elimino el refuerzo y el propio refuerzo es simplemente la consecución de hacer la tarea. Y este es el juego que hacen los buenos gamificadores cuando dan respuestas fijas o premios aleatorios. Van jugando con los dos tipos, ¿vale? Regulación externa, premio castigo, ¿vale? Condicionamiento clásico. Esto se ha hecho en educación toda la vida de Dios. Esto es, lees el libro, te doy un punto. Haces la tarea, te doy no sé qué. Consigues 5 ejercicios, te dejo ir al baño. Todo este tipo es regulación externa, ¿vale? Está bien para un tipo de cosas, nos interesaría en solo un momento. Si abusamos mucho de esto, estaremos cayendo en gamificaciones que tienen demasiada dependencia del premio o del castigo, ¿de acuerdo? Tenemos después unos niveles que se llaman la regulación introyectada. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo ningún interés en la tarea, pero como el grupo parece que juega, que tiene interés, yo me introduzco, ¿vale? Yo me vinculo a la tarea. ¿Qué nos implica esto? Que, por ejemplo, todo lo que es la construcción de los niveles socioemocionales del grupo, esta cohesión de grupo inicial, nos interesaría mucho para trabajar con niveles motivacionales más amplios, ¿vale? Porque como no a todo el alumnado le motivan unas cosas, vamos a poder hacer que el grupo tire de los diferentes individuos en función del contexto en el que están, ¿vale? Luego tenemos otro nivel que ya aquí nos interesa mucho y por eso es muy importante hacer todo el ejercicio que hemos hecho antes, que es la regulación identificada. Y es, a mí este proyecto me interesa porque entiendo la finalidad del mismo. Hay una misión clara de lo que vamos a hacer. Tenemos que salvar el mundo, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo. Es decir, yo quiero trabajar con Steven, con todos mis colegas de Stranger Things, porque tenemos que cerrar el portal. Porque es que el portal está abierto y los Demogorgons están haciendo un estropicio a nivel mundial. Hay que hacerlo. Por ejemplo, ahora con el contexto del COVID hay mogollón de profes que están haciendo gamificaciones para ver cómo palían una pandemia, ¿vale? O todo el tema de los zombies, toda esta parte de regulación identificada. Entiendo la finalidad del proyecto, el para qué. Y luego tenemos un nivel mucho más complejo que roza casi la motivación intrínseca, que es la regulación
integrada, en el que no solo entiendo la finalidad, el para qué, sino que toca ampliamente mis valores, mis principios, mi sistema de creencias, con lo cual estoy en unos niveles de motivación muy, muy, muy amplios. Y luego hay otros niveles ya de lo intrínseco, que es cuando el alumno tiene la necesidad de saciar el conocimiento, de mejorar el logro, ¿vale? De ser mejor, ¿vale? De desarrollarse por completo. Entonces, lo que tenemos que jugar de alguna manera en nuestra gamificación es con todos estos niveles de esta motivación intrínseca que permitan al alumno desarrollar esa motivación intrínseca. Y aquí es donde el psicólogo David Ausubel nos diría que se producen estos aprendizajes significativos, ¿de acuerdo? Donde vamos a conseguir trabajar desde todas las operaciones cognitivas, tanto de orden inferior como de orden superior, ¿vale? Y esta teoría de la autodeterminación la simplifican muy, 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 muy bien Deci y Ryan, ¿vale? Entonces dicen, toda experiencia lúdica, toda experiencia de juego, toda experiencia de aprendizaje, lo primero que tiene que plantear es un propósito. ¿Qué viene a ser un propósito? Dime un objetivo. Mario Bros. ¿Qué tienen que hacer los dos fontaneros? Salvar a la princesa. ¿Sí? Coges otro videojuego. Yo es que soy muy malo con los videojuegos, ¿no? Como juego muy pocos, pero por ejemplo, juegos de mesa que me gustan más. Juegas a Pandemia, ¿no? Que es un juego que además es cooperativo y el propósito es, tienes que conseguir que una pandemia no se expanda en el mundo, ¿vale? Tienes el Catán, tienes que conseguir una cantidad de recursos y evolucionar y conseguir el pueblo más grande, ¿vale? Un propósito. Y esto tiene que estar establecido muy claro dentro del juego. Para desarrollar esta autodeterminación, además del propósito, tenemos que fomentar una autonomía, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador, a medida que el juego avanza, tiene que poder tomar decisiones sobre el juego. Tiene que poder tomar la opción A, la opción B o la opción C, ¿no? Esto es cuando... yo siempre pongo este ejemplo porque creo que se ve muy bien. Y a mí es que de pequeño me marcó mucho. Cuando yo leía los libros de Elige tu propia aventura y estabas leyendo tu libro y había un momento dado en el que el libro se paraba y te decía, ahora puedes continuar la historia por aquí o puedes continuar la historia por allí. Y esto era brutal, te tenía totalmente enganchado, ¿no? Porque tenía una sensación de que tú estabas tomando decisiones sobre la lectura, los personajes, lo que iban haciendo. Además del propósito de la autonomía, tiene que haber una percepción de maestría. ¿Qué es esto? Que el personaje evolucione durante todo el juego. Empiece con unas habilidades y termine con otras, ¿de acuerdo? Lo vaya evolucionando y lo vaya mejorando. Si yo tengo que desarrollar la maestría dentro de gamificación, de alguna manera tengo que empezar a pensar que el modelo de evaluación que voy a utilizar en el aula lo tengo que cambiar radicalmente. Las evaluaciones calificativas y sumativas para desarrollar la maestría no me van a funcionar. Voy a necesitar evaluaciones de carácter formativo o formador, de alguna manera que le dé una retroalimentación, un feedback constante al jugador, ¿vale? Constante a mi alumnado, para que tenga esta percepción de evolución. Con lo cual, el modelo en el que vamos a dar el feedback sobre las tareas va a tener que estar enmarcado a esta evolución. Con lo cual, si va a haber maestría, va a haber evolución, va a haber alguna mecánica, algún elemento del juego que ya voy a tener que introducir, ¿verdad? Y por último, nos dice, por favor, fomentar las relaciones sociales. El cerebro, como buen órgano social, aprende en interacción con otros cerebros, con lo cual las buenas experiencias de aprendizaje se dan en interacción con otros cerebros. Si veis estos 4 elementos, se ven perfectamente en Harry Potter. ¿Habéis visto Harry Potter? Bueno, primero, ¿habéis leído Harry Potter? ¿Sí? Luego, toda la estructura literaria de los libros es exactamente igual a medida que va evolucionando, pero Harry Potter tiene claro un propósito, ¿verdad? Tiene que vencer a la orden del impronunciable. No lo digáis, que no se puede decir. Tiene que vencer al impronunciable. Tiene una autonomía, ¿verdad? Él va tomando decisiones, va eligiendo asignaturas, tiene una maestría, va cogiendo las reliquias de la muerte que le van dando una serie de habilidades y luego tiene relaciones sociales, se va haciendo amigos como Ron, como Hermione, como los gemelos, que le van haciendo poder empoderar todo esto. ¿De acuerdo? ¿Entendido este modelo de teoría de autodeterminación? Si este modelo de la teoría de autodeterminación lo metemos y lo enmarcamos dentro de un paisaje de aprendizaje, tendremos no solo un buen concepto de empatía, con un buen modelo motivacional y además con una transposición didáctica
fantástica. Es decir, que lo que a mí me gustaría promoveros es que introduzcáis la gamificación dentro de un paisaje de aprendizaje. Es decir, que este paisaje de aprendizaje permita arbitrar y generar toda la gamificación al completo, ¿de acuerdo? Para quien no conozca el paisaje de aprendizaje, es una teoría que nace recientemente, son 7, 8 años en Australia, en un colegio, creo recordar que es de Melbourne, en el que lo que hacen es que cruzan la taxonomía de Bloom por un lado. ¿Para qué? Para trabajar con todos los niveles cognitivos de los que estábamos hablando. Ya sabéis que la taxonomía de Bloom tiene 2 niveles, un nivel cognitivo, ¿vale? Y un nivel de abstracción, de complejidad de abstracción, y luego lo cruza con las inteligencias múltiples, ¿vale? Y aquí donde los pura y duramente neuros entramos un poco en conflicto, ¿verdad? Con este término de inteligencia. Bueno, olvidaros, ¿vale? Quedemos en que hay que hacer actividades variadas. Nos vale el concepto de Gardner o nos valen tipos de memoria. Podemos utilizar memorias semánticas, episódicas, emocionales, las que deseemos. Lo que tenemos que tener claro es que vamos a trabajar con diferentes operaciones cognitivas y diferentes tipologías de actividades. Y aquí, para fomentar esta metodología que nos hablan de Fee y Ryan, lo que nosotros generamos son actividades con diferentes niveles, con diferentes tipos de actividades, si son obligatorias, si son voluntarias, si nos van a permitir evolucionar, y con esto lo que vamos a generar son las pantallas del videojuego, ¿vale? Digamos que aquí tenemos actividades, las rojas serían actividades obligatorias, ¿vale? Que todos los jugadores tienen que hacerlas. Las actividades de color azul serán actividades optativas, que sí o sí tienes que hacer una u otra. Y las actividades triángulo serían voluntarias, que las vas a hacer si tú quieres, para fomentar esta teoría de Fee y Ryan. Y a partir de aquí, generaríamos el itinerario de aprendizaje, ¿vale? Y aquí nos quedaría formulada nuestra pantalla del videojuego. Tenemos 2 actividades obligatorias de un nivel cognitivo de orden inferior, luego tenemos 2 optativas del mismo nivel, que puedes hacer la de arriba o la de abajo o las 2, y luego tenemos 2 actividades con un nivel cognitivo de orden más superior y luego otra voluntaria, y así vamos evolucionando. De tal manera que cada vez que generamos un itinerario estaríamos generando en nuestro juego como una pantalla diferente. ¿Sí? Entonces, hemos cogido nuestro mapa de empatía, nuestras motivaciones, nuestros deseos, lo hemos metido dentro de un modelo motivacional y dentro de una transposición didáctica. Entonces ya tenemos todo generado y ahora nos queda generar la historia, generar las partes del juego, ¿de acuerdo? Generar lo que sería la elaboración, ¿de acuerdo? ¿Cómo elaboramos con todo esto nuestra gamificación? Fijaros que hasta ahora no he hablado de ninguna palabra rara de las que hablamos en gamificación, ¿no? De narrativa, mecánicas, elementos. Solo he hablado de conceptos básicos que hay que tener en cuenta al inicio de hacer cualquier diseño de aprendizaje, ¿de acuerdo? Este modelo de elaboración que yo voy a presentar es el modelo de Werbach, ¿vale? Tenemos diferentes modelos por diferentes autores. Tenemos LeBlanc, tenemos Robson, varios, ¿vale? Yo os voy a explicar el modelo de Werbach, ¿vale? Que a mí es uno de los que más me gusta, ¿sí? Lo que me gustaría hasta este punto, que hemos terminado como la primera parte, es todas aquellas dudas que tengáis hasta este momento, porfa, las apuntáis o las lanzáis ahí a las preguntas para luego poder hacerlas en el momento de charlar, ¿vale? En el momento de charla, y así podemos hacer un pequeño respiro, ¿vale? Y yo hago una recapitulación hasta este punto, ¿vale? Entonces, hasta que nos ponemos a gamificar, a diseñar ya lo que sería el juego, primero hemos empatizado, hemos deseado, hemos visto los componentes y hemos conocido una teoría motivacional, ¿de acuerdo? Y con todo esto vamos a generar dinámicas, a generar mecánicas y a generar componentes del juego. ¿Qué son las dinámicas? El cómo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a jugar? Los efectos, los deseos, las motivaciones que queremos generar en nuestros participantes, ¿de acuerdo? Esto el alumno, el alumnado no lo toca, no lo ve, no lo percibe. Todo esto forma parte del diseñador, ¿de acuerdo? Luego tendremos las mecánicas, que es el qué, las reglas y el camino a recorrer de nuestra aventura. Y por último tenemos los componentes, ¿vale? Que aquí sí que lo va a tocar el alumno, que respondería al con qué, que sería la forma física, ¿de acuerdo? De estas dinámicas y estas mecánicas. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿De acuerdo?
Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es explicaros las dinámicas, las mecánicas y los componentes que tienen los juegos, ¿vale? Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer es hacer una muy buena concreción curricular, ¿de acuerdo? Plantearnos claramente cómo vamos a evaluar, qué queremos que aprendan, en qué nivel cognitivo, de qué manera, y esto lo vamos a fusionar con lo anteriormente visto, que era este paisaje de aprendizaje, ¿vale? Os dejo aquí solo esto y avanzamos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer en nuestra gamificación es crear una historia, ¿de acuerdo? Al cerebro le flipan las buenas historias. El ser humano, si algo le mola, es el cotilleo, ¿sí? Los chismorreos. Si no, tú dime por qué funcionan las redes sociales. Si uno está todo el día viendo stories de Instagram porque lo que le encanta es ver los chismorreos y los cotilleos de los demás. Y el Facebook se dedica a contar las cosas que cada uno hace, ¿no? Que es como si antiguamente la gente hubiera salido a la cueva y dijera, estamos comiendo pata de mamut, ahí gritando a todo el mundo. Pero como eso no funcionaba, nos contaban las historias pintadas sobre la roca. Era una forma en la que nos querían contar las historias. Las historias, aparte, lo que nos permiten es generar muchísimo vínculo emocional con todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuando tú empiezas a ver una serie en Netflix, lo primero que ocurre es que este primer capítulo, primeros 2 capítulos, lo que hace es darte un buen bofetón emocional, ¿no? Engancharte con toda la parte de la historia, con toda esta narrativa, con toda esta historia que tiene una secuencia de pasos que le van a pasar al protagonista para que tú te veas inmerso dentro de esta historia. Lo que nosotros queremos es que en vuestra experiencia de aula, de aprendizaje, de alguna manera les involucréis en una fantástica historia. Entonces, para ello, os dejo un juego, ¿vale? En el que vais a tener que crear historias, ¿vale? A partir de un universo que vais a establecer, ¿vale? Para ello vais a tener una cantidad de cartas que vais a colocar boca arriba. Las cartas ahora las vais a ver, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un juego típico. Esto para que lo hagáis con compañeros o con colegas, ¿vale? Y aquí os pongo las reglas que tiene el juego. 4 partidas, contando historias, empezando con eras una vez, eligiendo imágenes, etc. Y esta historia la vais a tener que escribir a través de un modelo, ¿vale? Para escribir una buena historia. Y ese modelo es el viaje del héroe, que tiene simplificado, ¿vale? Yo he hecho una adaptación para que sea simplificado. Tiene esta estructura, ¿vale? Joseph Campbell identifica que los modelos narrativos tienen todos más o menos la misma base, que es este viaje del héroe, en el que hay un mundo ordinario y un mundo especial, en el que nuestros héroes van a tener que pasar por diferentes fases, ¿vale? Yo, como ya os he dicho, me gusta mucho Harry Potter de siempre, ¿vale? Recuerdo que hice en la universidad un curso de cuentacuentos para aprender a contar cuentos y la persona que me dio el curso nos recomendó este libro. Y tengo guardado el primer libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal como oro en paño, porque cuando yo compré y leí ese libro, todavía no estaban escritos el 2, el 3, el 4, el 5, con lo cual lo tengo aquí en mi biblioteca guardado con mucho cariño, porque en el resto sí que viene ya en el lomo el número 2, el número 3, el número 4, y este primero no tiene número. Y es como, yo qué sé, estas cosas a los frikis nos gustan bastante, ¿vale? Entonces, toda parte del viaje del héroe empieza siempre con la llamada, ¿vale? Esto que hacen todos los profes, que de repente ponen un cartel y ponen próximamente en clase, o les mandan un tráiler a los alumnos, o les mandan una carta o algo, ¿no? En Harry Potter, concretamente, la llamada es cuando Harry está en la casa de sus tíos y una noche aparece una lechuza, se estampa contra la ventana y le da una carta. Y esa carta le invita a formar parte de la aventura. Les dice: querido mago, como hijo de magos has sido seleccionado para formar parte dentro de... y entran a formar parte dentro de la historia. Con lo cual, vuestra gamificación empezará con una llamada, ¿vale? Como cada uno quiera, como cada uno elija, ¿vale? Por ejemplo, en el método editorial que yo junto con otros colegas trabajé, en Croqueta, todas las historias de Croqueta empiezan con la llamada. Cuando el alumno abre la carpeta, aparece un sobre que les llama la llamada. Entonces les dice: acabáis de ser seleccionados para formar parte de los cuidadores del bosque porque está en peligro, y les llama a la aventura, ¿vale? La segunda parte es la ayuda o el encuentro con el mentor, ¿no? Dentro de todo esto, el jugador empieza a tener un montón de dudas, ¿no? De cómo voy a aceptar esto, que yo no, yo vivo aquí en mi alacena, cómo voy a ir a Hogwarts, y de repente una noche aparece un tío de 2 metros y pico, con pelo largo, barba y 180 kilos en una moto,
y le dice, no, Harry, no te preocupes, tú estás preparado para entrar dentro de esto, tienes todas las habilidades y vente conmigo que te voy a llevar, ¿vale? Sería como la ayuda. O lo que llaman el encuentro con el mentor, ¿vale? Todas estas historias tienen un encuentro con el mentor. Y a partir de aquí ocurre un fenómeno mágico, que es el inicio del viaje, cuando traspasan del mundo ordinario al mundo mágico. En este caso, en Harry Potter está perfectamente estructurado. Harry Potter llega a Londres, ¿verdad? Al tren y llega en el andén 9 3/4, corre y ¡pum! Traspasa el andén y pasa del mundo normal, del mundo Muggle, y entra al mundo mágico. Aquí es en el momento en el que vuestro alumnado deja de ser lo que es para convertirse en lo que la historia ha querido que sean. Y aquí podéis utilizar elementos para que se personalicen, se caractericen, las actividades están contextualizadas ya dentro de la historia, ¿vale? Es el inicio del viaje. Una vez que hemos hecho el inicio del viaje, aparecen una cantidad de retos, ¿sí? Pues le van poniendo pruebas, pues hacen una serie de ejercicios, van adquiriendo una serie de actividades, luego esas actividades les conllevan unos retos y esos retos le van a permitir generar un desafío final, ¿vale? Y aquí hago un paréntesis, una pausa para explicar un modelo didáctico que nos va muy bien para generar esta estructura de retos y desafío final, ¿vale? Hay un modelo didáctico que se llama las unidades didácticas integradas, en el que el profe diseña la experiencia de aprendizaje desde la operación cognitiva de orden inferior a la operación cognitiva de orden superior. Entonces lo que hace es prepara una secuencia de ejercicios en el que hay una única respuesta para cada ejercicio y todos los alumnos tienen que contestar lo mismo, ¿vale? Es decir, están construyendo conocimiento. Una vez que tú has hecho una cantidad de ejercicios, abres un reto que es una actividad, ¿vale? Y esa actividad es más abierta, te va a dar unas habilidades diferentes, te va a permitir hacer algo diferente. Cuando tú concatenas una cantidad de actividades, estás preparado para el desafío final, que sería la tarea, que es donde el alumno demuestra todo su potencial competencial a través de esa consecución de ejercicios y tareas, ¿de acuerdo? Para hacer ese desafío final. Y una vez que ha hecho el desafío final, se le otorgan unas nuevas habilidades, que es donde Deci y Ryan nos dirían la maestría, la evolución del personaje, y con esas nuevas habilidades obtiene una recompensa. Pues a Harry Potter le dan la capa de la invisibilidad, la varita mágica, el mapa de rastreador, le dan una serie de cosas. Y hay un retorno de nuevo al mundo mágico y una evolución del personaje, ¿sí? Es decir, que vuestra historia de alguna manera debería de respetar estos puntos. Una llamada, un mentor o una ayuda a un tercero, un inicio del viaje que pasan al mundo mágico, una cantidad de retos con un desafío que le permiten obtener unas habilidades para volver renovado. Y repetimos de nuevo este círculo vicioso o este círculo virtuoso, círculo mágico que se llama, ¿vale? Y de nuevo, para completar esta narrativa, os dejo un canvas para generar el storyboard, o lo que sería la historia, ¿vale? ¿Qué protagonistas les gustan? Si va a haber un conflicto, va a haber un desafío, qué arquetipos, qué emociones, cómo va a ser el recorrido y este viaje del héroe, ¿vale? Y para que podáis construir vuestra historia y podáis jugar, os dejo una baraja de cartas aquí impresa para que podáis jugar a contar historias. A nivel creativo os puede ayudar a generar nuevas ideas, ¿vale? Para los que seáis jugones, me imagino que ya habéis identificado que estas cartas corresponden al juego del Dixit, ¿verdad? Que es un juego fantástico para trabajar toda la parte de las empatías, toda la parte de la inteligencia emocional, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos creada nuestra segunda parte de la gamificación. Hemos hecho una parte empática y hemos creado nuestra historia, nuestra narrativa, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos construida toda nuestra historia en base a toda la información de la empatía previa, vamos a ver cómo fomentamos estas relaciones. Es decir, ¿qué quiero que hagan mis jugadores? ¿Cómo quiero que se interrelacionen en el juego? ¿Sí? Si van a competir, si van a cooperar, ¿de qué manera lo van a hacer? ¿Vale? Para ello, el objetivo es poner en el centro de la experiencia a los usuarios en nuestra propuesta gamificada, ¿vale? Para ello, lo que os voy a pedir
es que a la hora de elegir qué es lo que queréis hacer, tenéis aquí unas reglas del juego, ¿vale? Vais a leer en voz alta las cartas que yo os voy a presentar ahora, en el que al lado describimos las actividades de los participantes, ¿vale? Pues, por ejemplo, hemos decidido que los alumnos deben averiguar quién fue el autor de un manuscrito que ha aparecido en una noticia de periódico, ¿vale? Y luego la siguiente evolución sería: los participantes en pequeño grupo deberán averiguar quién es el autor del manuscrito. Los grupos no competirán entre ellos a ver quién lo hace más rápido, sino que elaborará el informe con la mayor cantidad posible de detalles, con lo cual van a tener que compartir información, ¿vale? Básicamente esta parte lo que da respuesta es a las dinámicas del juego, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner un juego archiconocido, ¿de acuerdo? Monopoly, ¿vale? En Monopoly, la dinámica fundamental que tiene es una dinámica competitiva, ¿verdad? Yo tengo que competir con otros por conseguir mejores calles, con mejores casas y ganar más dinero. Es competitiva, pero luego tiene una parte, ¿verdad?, que es cooperativa, ¿no? O para los sociales, en el que yo puedo hablar con otros usuarios para que me vendan una casa, yo le compre la casa, le pueda perdonar un precio, es decir, puedo luego hacer ahí como mis chanchurreos, ¿vale? Es decir, las diferentes dinámicas del juego. Tenemos una dinámica que lo que fomenta es la interacción participante con participante. Esta dinámica lo que quiere es que los participantes interactúen entre sí, ¿vale? Bien de forma individual o en pequeños grupos o clanes, ¿vale? Esta es una de las más extendidas en el aula y es la dinámica de cooperación, en el que yo coopero con mis compañeros o entre varios nos aliamos, ¿vale?, para competir contra un tercero. Esto funciona súper guay en el aula. Los chavales se enganchan mucho cuando cada uno de ellos es un clan con unas habilidades, o por ejemplo las casas, yo soy del clan no sé cuántos, del clan no sé qué, cada uno tiene unas habilidades, van cosechando una cantidad de puntos, de estrategias que les van a permitir destruir a un malo, que es un tercero, y además está inventado, ¿vale? Yo compito contra un ser ficticio, ¿de acuerdo? Esta es una dinámica cooperativa. Tenemos otra dinámica en la que los participantes actúan con el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, que sería una dinámica co-creativa. Por ejemplo, si habéis jugado a juegos de rol, o conocéis de qué van los juegos de rol, ya sabéis que en el juego de rol hay un Game Master que empieza a contar una historia y los participantes empiezan a tirar los dados, ¿verdad? Van mejorando sus habilidades y ellos van co-creando la historia. La historia está totalmente abierta al inicio. Yo esta dinámica la recomiendo para diseñadores con una buena experiencia en juego, ¿vale? Hay profes que han jugado, que son muy jugones, que pueden co-crear la historia a medida que va creando. Los que somos un poco más paquetes, tenemos diseñada la historia de inicio a fin, ¿vale? Sabemos todo lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Tenemos otra dinámica que también se da mucho en el aula, en el que los participantes, en lugar de interactuar, actúan entre ellos. Es decir, tenemos una dinámica competitiva, compiten unos contra otros, ¿vale? Sistemas de puntos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro nivel que es en el que el estudiante va interactuando con la historia. La historia está creando, pero él la va explorando, va abriendo mundos. Esto es como, por ejemplo, cuando tú coges un videojuego y a partir de X cantidad de habilidades desbloqueas una pantalla nueva, es decir, exploras un mundo nuevo, que serían las dinámicas de exploración. Entonces, lo que vosotros y vosotras tendréis que hacer en un momento determinado es decidir qué dinámica de juego voy a querer que ocurra, ¿vale? Es decir, cómo mis participantes van a interactuar, van a cooperar, van a competir, van a explorar o van a co-crear. Entonces, lo que os pedimos es que leáis cada una de estas tarjetas y después en el Canvas decidáis qué es lo que quieren que hagan. Entonces, siguiendo el Canvas, esta metodología de diseño de Canvas, ya tenemos todo nuestro mapa de empatía, tenemos nuestra concreción curricular, tenemos nuestra historia y ya tenemos la dinámica con la que van a interactuar, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Vale? Mi mujer me ha escrito un WhatsApp. ¿Qué dinámicas? Y a partir de aquí vamos a fomentar las normas, lo que serían toda la parte de las mecánicas y los elementos, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar la información, ¿de acuerdo? Dinámicas, interacción, mecánicas, normas, elementos, la parte física, lo que se va a tocar,
¿de acuerdo? Lo que los jugadores van a ver. Pues, por ejemplo, tú estás jugando a un videojuego, ¿vale? Y en la parte de arriba tienes un sitio donde te muestran los puntos que llevas, ¿vale? Eso sería un elemento. Detrás habrá una mecánica y una dinámica. Tienes a la parte donde te aparecen las vidas o las puntuaciones o el tiempo de la partida. Todo eso son elementos del juego, ¿vale? Por ejemplo, si juegas a las cartas Magic, las cartas son elementos del juego, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de las mecánicas es que los boots, bueno, van ocurriendo ahí una serie de cosas. Genial. Genial. Pues les cuento que nosotros estamos con Chema diseñando el curso, vamos a hacer un curso juntos en la maestría de neuroeducación en Barcelona. bueno, desde la cátedra de la Universidad de Barcelona y somos coequiperos. Y cuando empieza Chema a hablar en esta velocidad y del juego y nosotros con todo lo de nuestro modelo, a veces es como que, wow, que vamos a flipar tratando de organizar esto y es fascinante. Entonces, pues un placer conocerte, un placer tenerte. Muchas gracias por tal generosidad. Creo que hablo en nombre Igualmente. de todos. Que sigas disfrutando tus vacaciones. ¿Hay alguien que quiere hablar? Sí, que necesito decirlo porque de verdad me emocionó el Chema, su empoderamiento que tenía al hablar de los niños, de la prebásica, cuando hablamos de los primeros ciclos, es escuchar una educadora de párvulos. Qué maravilloso, te felicito por poder empoderarte de esa manera, porque si todos tuviéramos la capacidad de saber que las primeras edades son tan importantes, lo veríamos de la manera que lo ves tú, tan abierto. Así que muchísimas gracias, muy bueno el webinar, me encantó. Sí, muchas gracias a ti. Sí, sí. ¿Tienes hijos, Chema? Jocelyn es de Chile, ¿no? Sí. Ostras, Se le estoy nota, aquí, estoy obsesionado con pillar los acentos latinos. Aquí estás con Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, España, México. Tengo, pues mira, Jocelyn, yo creo que esta mirada se me ha convertido a raíz de ser padre, porque antes la tenía muy, muy enfocada a la etapa donde me he desarrollado principalmente. Entonces, a raíz de tener a mis hijos, tengo un hijo que el martes cumple 5 y una pequeña que tiene 2 y medio. He aprendido muchas de esta parte. Me he interesado mucho por el cerebro infantil, ver qué es lo que viene, lo que no, las atrocidades que hacemos como familias, ¿no? Y la importancia que es generar autonomía en tus hijos, ¿no? Y esa confianza plena en que son niños, pero son personas. Lo único que son más bajitos y están menos desarrollados que los demás, pero tienen un procesamiento al nivel que tienen, toman decisiones, se expresan, sienten, y esto lo llevo muy a rajatabla como familia, lo tenemos en cuenta. Con Andrea tuvimos un criterio educacional y era que si la vida no corría peligro asumíamos las fracturas. Y esto nos ha ayudado mucho en la educación de nuestros hijos. Qué belleza, me encanta. Se lo voy a compartir a mi hija con los nietos. Muy bueno. Sí, porque claro, le empoderan mucho más. Claro, cuando, yo qué sé, mi hija tiene 2 años y medio, monta en bici ya sin rodines y da pedales. Pues lo que hay que hacer es confiar en que las rodillas se rompen, se ensucian, se arañan. Pero hay que confiar en el poder ilimitado de las personas. Esto para mí va a rajatabla. Confío ciegamente en esto. Total. Soy muy humanista. Muy bien. Bueno, pues excelente. muy bueno. Gracias, a todos Chema. muchas gracias por estar y como saben, en la página del modelobes.com encuentran todos los webinars y hay una lista de webinars que siguen. La semana entrante estaremos con Beatriz Vergara, que nos va a hablar desde la literatura, cómo construir empatía desde la literatura. Se las recomiendo, de verdad ustedes ya ven la calidad de invitados que tenemos, son increíbles. Entonces, nos vemos la semana entrante. Muchas gracias por estar y a los que son nuevos con nosotros, pues los invitamos a visitar la página, el modelo BES, que estamos tratando de transformar, digamos que el mundo a través de la educación, ¿no? Una vida equilibrada con sentido y sabiduría. Chema, cuídate mucho. Gracias, Chema. Entonces, chao, Mucha chao. salud. Muchas gracias, Gracias. gracias por el tiempo y Chao. todo. Chao. Gracias. Muy, muy bueno.